7 horas con 36 minutos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue un tema colateral en la campaña electoral, lo ha sido hasta ahora. Los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González abordaron en el debate colateralmente el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin asumir compromisos concretos. Se estima que el IES se enfrenta a creencias del orden de 24.000 millones de dólares que se han ido acumulando a lo largo de la historia con los gobiernos de turno. Noboa ha propuesto una reingeniería interna para mejorar la calidad de los servicios, un plan de pagos para saldar la deuda del Estado con el IES. Por su parte, la candidata González ha planteado una reforma integral que modernice la gestión del IES y garantice servicios de calidad a los afiliados. Ninguno de los dos ha dicho cómo lo va a hacer. Ambos coinciden en que aumentar el número de afiliados es clave, pero tampoco han señalado cómo lo van a hacer. Expertos advierten que esto no resolverá los problemas estructurales del IES sin una serie de medidas adicionales. Hemos invitado en esta mañana al licenciado Henry Llanes Suárez. Él preside el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Quisiéramos conocer, licenciado Llanes, cómo se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pasan los gobiernos uno tras otro sin asumir frontalmente y con responsabilidad la situación del IES, mientras entendemos la situación económica general sigue día a día deteriorándose. Aquí en la ciudad de Cuenca hay una alarma muy grande por la falta de medicamentos, particularmente enfermos con males, con enfermedades catastróficas que prácticamente han sido abandonados, más allá de sentencias judiciales que obligan al IES a atenderlos. No se lo hace, aparentemente por falta de dinero. Coméntenos cómo se encuentra la situación y qué expectativas se han creado en esta campaña electoral. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo por usted y por la audiencia, muy amable por la invitación. También es el problema de la atención médica a la población, no solamente es, digo usted, por falta de recursos, sino también por falta de principios, de valores, de quien dirige la política de salud, por la falta de convicción y de compromiso, ¿no? Y también de eficiencia en el manejo de la cosa pública. Entonces hay una serie de factores que no solamente pasa por el dinero. Eso por una parte. Por otro lado, estimado Gustavo, la crisis de un país, la crisis de una ciudad, la crisis de una institución, no pasa por ideas generales, como han mencionado las candidaturas presidenciales, tanto del señor presidente de la República como de la señora candidata de la Revolución Ciudadana de Luisa González, ¿no? Con el respeto para ellos, por supuesto. No, la crisis no se la puede enfrentar, no se la puede solucionar, no se la puede superar con ideas generales, ¿no? Entonces, lo que han dicho sobre el seguro social, ideas generales. ¿Qué ha dicho el señor presidente, qué dijo el señor presidente de la República cuando le preguntó la periodista el día del debate? Él dijo, voy a incrementar el empleo y con eso es la solución para el seguro social. Luisa González dijo, 2 millones de puestos de trabajo voy a crear, y mencionaron que no van a incrementar la edad de jubilación, y lo otro que dijeron es de que van a cumplir con los pagos que adeuda el Estado al Seguro Social, y prácticamente nada más. En el caso de Luisa, dio a entender que las pensiones se pagan vía presupuesto general del Estado. No, las pensiones no se pagan vía presupuesto general del Estado. Las pensiones se pagan por el ahorro del trabajador al Seguro Social, y se paga por los recursos que dispone el Fondo de Pensiones, así de manera clara, y por los aportes de los trabajadores activos, ¿no? La solución, querido Gustavo, lo que causa crisis en el Seguro Social, nosotros hemos dicho, son 4 cosas. Y porque uno como político es prácticamente jugar con, digamos, desempeñar el rol de un médico, ¿no? Hacer el correcto evaluación, el correcto diagnóstico, la correcta detección de necesidades y de problemas que tiene, como digo, el país, la ciudad o una institución, y eso confrontar. La una, nosotros hemos dicho de que la solución debe pasar por
porque a través de la reforma a la Ley de Seguridad Social, de manera clara, para que las prestaciones médicas que no le corresponden al Seguro Social pasen al Ministerio de Salud. Eso nosotros lo quisimos proponer en la reforma que impulsamos, ¿no? Y que parte de la reforma está publicada en el registro oficial desde el lunes 22 de julio del año 2024. Y ¿Cuáles serían específicamente estas prestaciones? Digo usted, atención médica a las jefas de hogar, porque la propia ley dice que de las que no son afiliadas al seguro Social y que el Estado pagará esa prestación. Eso lo dice la ley. De la misma manera dice la ley, para las personas que sufren discapacidades que no son afiliadas al Seguro Social. Y está en la ley. Y dice que el Estado proveerá esos recursos y no los provee. Tercero, enfermedades catastróficas. O sea, las enfermedades catastróficas también se atienden en los hospitales de Seguro Social, como que los hospitales de Seguro Social dependieran del Ministerio de Salud. Pero se atiende por igual a afiliados y no afiliados. Exacto. Y los hospitales del Seguro Social no son construidos ni equipados con recursos públicos, con recursos del presupuesto, sino con los aportes de los afiliados. Son 101 centros médicos y hospitales que existen en el país, construidos con plata de los trabajadores. Pero esto viene desde cuándo, licenciado Yanes, ¿en qué momento o nació así el IES con esta obligación de atender más allá de quiénes son sus afiliados? Equivocadamente se lo hizo cuando, asimismo, equivocadamente se sustituyó la ley del Seguro Social Obligatorio que venía desde 1935 al 2001. Entonces allí, equivocadamente, erróneamente, el Congreso y el gobierno de Gustavo Noboa lo sustituyeron a esa ley, que no debió hacérselo, por la ley de seguridad social. Y viene desde allí. Desde allí viene el problema con el Seguro Social y que se viene acumulado gigantescamente. Mire que se le imponen otras obligaciones y sumamente onerosas y se lo hizo sin financiamiento. Sí, claro, inclusive violando la propia ley y violando la Constitución, porque la ley de Seguridad Social en el 2001 y antes mismo la ley del Seguro Social Obligatorio, que estuvo vigente hasta el año 2001, y luego con la ley de Seguridad Social se incluyó una disposición que toda prestación debía estar debidamente financiada. Y no se lo hizo. Y entonces la solución de fondo pasa por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más, Gustavo? Porque esto vamos a seguir insistiendo y lo vamos a decir nuevamente en una comunicación la próxima semana, conociendo el ganador de la segunda vuelta electoral. ¿Qué más? Mire la atención médica a los hijos de los afiliados, ¿ya? Hasta la edad de 18 años. Cuando Paul Granda estuvo en el Consejo Directivo del IES, ¿no? Él lo dijo en el año 2019, que el costo anual por esa prestación es de $300 millones. Y el artículo 369 de la Constitución dice que no se debe crear ninguna prestación si no está debidamente financiada. Se lo hizo violando la Constitución y violando la ley, creándola sin financiamiento, ¿no? Esa es la cuarta. Quinta. ¿En qué momento? Es muy importante hacer un recuento histórico. ¿En qué momento se impuso esta obligación del IES de atender a los hijos de afiliados? En el año 2010. En la reforma a la Ley de Seguridad Social del año 2010, en el gobierno de Correa. Y cuando Ramiro González estaba de presidente del Consejo Directivo del IES. Pero algo más. Ahí se creó una prestación para la cónyuge de la afiliada, o el cónyuge de la afiliada. Se creó. Entonces y así sin el debido financiamiento, ¿ya? Incluido lo que es... Para toda persona casada o que tiene una pareja, se duplicó el servicio que tiene que dar y nuevamente se lo hizo sin financiamiento. Sin financiamiento. Ahí dice clarito, la ley dice clarito para la conviviente o el conviviente, ¿ya? Del afiliado o de la afiliada. O sea, personas que no son afiliadas al Seguro Social. Claro, son servicios sociales sumamente atractivos, que en su momento dan popularidad, dan voto, pero son razones de peso que han llevado a esta crisis profunda, a este enorme riesgo en el que se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así es, Gustavo, y o sea, yo lo he dicho, y usted lo ratifica.
Se lo hizo por los votos. Que eso le cree crisis al Estado, al país, no me importa. Que eso le cree crisis al Seguro Social, eso no me importa. Lo que me importa son los votos. Entonces se lo hizo de esa manera. Y hay una quinta y última, Gustavo, sobre este tema. Nosotros, por falta de comprensión intelectual y de estudios sobre la referencia histórica, ¿no?, de cómo surgió el Seguro Social, también venimos equivocadamente manejando esta institución. El Seguro Social surgió en el mundo, como yo lo digo en mi libro, y que usted lo tiene, fue para proteger la salud del trabajador, para proteger los riesgos del trabajo del trabajador, y para la atención médica, perdón, proteger la jubilación del trabajo. 1884, 1886, 1889, se crearon estas leyes en Prusia, Alemania, para eso. Allí se institucionalizó el Seguro Social. Y entonces, ¿cómo creer en el Ecuador? Por falta de ese estudio. Y también por ignorancia nuestra, porque hay que decirlo con palabras mayores. ¿Cómo creer que el empleador, porque en el Ecuador, el trabajador no aporta para el fondo de salud? Quien aporta para el fondo de salud es el empleador, en el marco de las relaciones obrero-patronales, en los acuerdos obrero-patronales, ¿no? Entonces, ¿cómo creer torpemente de nuestra parte de que se la tiene que atender también a la familia del trabajador? Y entonces, eso es lo que ha sido un desangre enorme. Ahora, Donde ha pulverizado los aportes de los afiliados de manera tan irresponsable. Entonces, otro de los de estas obligaciones que se impusieron al IES, y que sería bueno tener claro de qué forma se lo hizo, es lo del Seguro Social Campesino, que me parece usted no se ha referido. ¿Cuál era la situación de la seguridad social para los campesinos? También un sector indudablemente desprotegido del país, pero ¿cómo se lo asumió y cómo se involucró al IES en este tema? Claro, entonces, por estas mismas razones que nos caracterizan, la ignorancia, la torpeza, ¿no? Entonces, como no conocemos cómo surgió el Seguro Social, entonces, claro, ¿cómo voy a meter en la misma institución de un seguro social obligatorio a un seguro voluntario? El Seguro Social Campesino no es un seguro social obligatorio, es un seguro social voluntario. ¿Cómo voy a creer asimismo, bajo esas mismas características nuestras de formación, de distorsión en la formación intelectual? Entonces crearon otro seguro voluntario, que es el trabajo no remunerado de valor, en la misma institución. Y entonces, ¿qué sucede, Gustavo? Que los funcionarios del gobierno que manejan el Seguro Social, contradiciendo la Constitución de la República, usted siempre me ha escuchado, cuando el Estado no transfiere el dinero, se toman la plata del ahorro de los afiliados, el fondo de pensiones, para atender esta prestación. Mire que para atender las prestaciones del Seguro Social Campesino han tomado cerca de $1.000 millones, para atender las prestaciones del Seguro Social Campesino, incluido lo que es el pago del incremento de la pensión jubilar. Licenciado Yanes, todo lo que usted ha señalado y mucho más, que no hay el tiempo para tratarlo, pero es o son parte de las razones que han ido minando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El tiempo no es muy amplio, enfrentemos cuál es la situación actual e iniciemos por lo que se conoce, por lo que usted conoce, cuál es la figura más cercana a una situación actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mire, en el periodo 1985 al 2003, el Estado tenía que cumplir una obligación de pago de $3.700 millones para solucionar el déficit del sistema actuarial del fondo de pensiones. Ya, hasta 3.700 millones hasta el año 2003. De allí a acá, esa cifra se ha incrementado y no se sabe cuánto es. Y el Estado tampoco pagó esos $3.700 millones, ¿no? Seguramente eso no está incluido
en los 24.233 millones de dólares que dice el señor Eduardo Peña, producto de la reforma nuestra que impulsamos y que está obligado a decirlo porque tiene que negociar la deuda. Eso dijo que era el monto de la deuda a noviembre del año 2024. Y la deuda privada, para que el país conozca, que lamentablemente ya el tiempo ya se acorta porque no se les puede invitar a los candidatos presidenciales para que hablen de estos temas del que yo estoy diciendo. Por ejemplo, los empleados privados debían, hasta septiembre del año 2024, debían 2.600 millones de dólares. De manera que entre los dos, Estado y empleadores privados, debían hasta diciembre del año pasado cerca de 27.000 millones de dólares. Y esto es un terremoto. Esto es un terremoto para Pero eso es una cifra monumental. Si vemos nosotros, por ejemplo, y usted fue uno de los partícipes en estos con comentarios del revuelo que causó en Ecuador los 1.500 millones de intención que hubo con el campo Sacha. Eso respondía a necesidades urgentísimas del gobierno que se lo intentaba hacer, diríamos que de una manera un tanto apurada, contingente. Pero nos da una dimensión de la importancia del dinero en esta crisis fiscal por la que atraviesa el Ecuador. Y si el principal acreedor del gobierno es el IES, y el gobierno debe al IES 24.000 millones de dólares, no se llega a la conclusión de que es una deuda prácticamente impagable. Claro, eso prácticamente es impagable, es incobrable. Y ahí sería la conclusión a la que tenemos que llegar, que el Estado estafó a los afiliados. Que el Estado y los gobiernos han estafado a los afiliados del Seguro Social. Han esquilmado sus recursos, ¿ya? Entonces en el caso de lo que querían concesionar a Sacha, ¿no? De manera opaca, ¿no? Eso era pan para hoy, hambre para mañana, porque era para atender necesidades fiscales, ¿no? Sí, le traía, entonces, Sacha, no quisiéramos enredarnos en eso, pues lo que tenemos que hablar en lo poco que nos quede desde el IES, le traía más como un referente del estado de situación de las finanzas fiscales con respecto a esta deuda millonaria de el IES. La pregunta quizá que me gustaría ponerle a usted y que lo trate en estos pocos minutos que nos quedan es ¿cómo va a sobrevivir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Se puede dar el lujo Ecuador, el lujo entre comillas, de no realizar algún tipo de reforma pero integral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en un periodo democrático más en los próximos 4 años y esperar que el IES sobreviva con sus servicios? Como digo, la próxima semana, sobre reforma petrolera y sobre la reforma del Seguro Social, yo les voy a enviar a quien gane la presidencia. Para mí es súper fácil. Yo, si estuviera en la presidencia, vía ley urgente con carácter económico, envío la reforma a la ley de seguridad social para que no los puedo sacar a los seguros especiales de la ley, ya, porque producto de estos errores ya en manejo de política pública, estos seguros especiales están dentro del seguro social obligatorio a nivel de Constitución, y eso hay que reformar entonces la Constitución. Pero sí puedo, estas prestaciones médicas que dependen del Ministerio de Salud, pasen al Ministerio de Salud y entonces ir configurando al Seguro Social por su razón de ser, que ampare a los trabajadores bajo relación de dependencia laboral y a los afiliados voluntarios que paguen la prima que paga el trabajador y que paga el empleador, porque el afiliado voluntario, al no tener empleador, los tiene que pagar por el empleador. Y entonces eso es correcto. Entonces, a ellos son los que tienen que estar amparados en esa ley. Entonces, yo lo hiciera de esa manera. Y lo segundo, si usted mira la intervención mía en el pleno de la Asamblea Nacional, el jueves 13 de junio del año 2024, yo le dije, señores asambleístas, si le unimos en el Ecuador, como fue nuestra propuesta de ley, al Seguro Social con el petróleo, le cambiamos el futuro al Ecuador. Porque entonces la única manera de que el Estado pague esa deuda
de más de 24.000 millones de dólares, que ahora debe ser ya por 25.000 millones, porque la deuda sigue creciendo todos los días y cada mes, es a través de la participación accionaria, clarito lo digo, del Pero, Seguro Social licenciado Yanes, en los sectores estratégicos de la economía nacional. estamos ya hablando en Ecuador y en buena parte del mundo de una etapa post-petrolera. El petróleo se acaba, se acaba en Ecuador. Pero no va a ser, digo Gustavo, digo usted, en una semana, en un mes, ni en 5 años, ni en 10 años. No, no, porque los hidrocarburos son los que mueven el planeta. Y hasta hoy, el nivel de incidencia, ¿qué es lo correcto en el planeta? ¿Qué es lo correcto? De las energías alternativas, todavía no tienen un impacto, digo usted, ahorita, ni Claro. siquiera del Sí, 5%. pero el caso es que con lo que produce Ecuador no alcanza siquiera para las finanzas públicas. De otra manera no cerraríamos secuencialmente año a año con déficits fiscales de más de 5.000 millones de dólares. No, sí, sí, Gustavo. El recurso energético nos mueve a todos nosotros. Sin recurso energético no nos podemos mover. Y el petróleo nos sirve en las dos maneras, generando energía y generando recursos. Lo que pasa es que los recursos, Gustavo, se lo lleva la mayor parte las empresas petroleras a través de los costos de producción artificiosos, ¿no? Subidos artificiosamente para, por ese lado, llevarse las altas tarifas, ¿no? Ya que cobran 5 o 6 veces más o 7 veces más Pero ¿se de la acuerda tarifa usted del petróleo. que Rafael Correa cortó las regalías de las compañías petroleras? Supuestamente había Claro, esa distribución inequitativa y de exacto. allí en adelante el Estado era quien iba a llevar lo que le corresponde, la mayor parte. Así es, ¿Y qué pasó? Gustavo. Si Dios y la naturaleza nos ha dado maravillas. Antes teníamos una producción de petróleo, una explotación de petróleo de 100 millones de barriles por año, años 70 hasta el 90, y a partir del presente siglo en promedio nos acercamos casi a los 2 millones de Ya. Pero ¿y explotación qué de pasó con petróleo esas por año. expectativas de una redistribución más equitativa Eso, del petróleo ecuatoriano? ¿Qué es lo que exacto. Y generó? allí también, como digo, la reforma que usted la va a ver, Gustavo, cerca de 200 millones ahora tenemos de producción petrolera por año. ¿Qué hay que hacer? Reforma petrolera, un solo tipo de contrato, Bien. le adjudico a una sola compañía todos los campos petroleros, ¿no? Como ya lo tuvimos, ¿no? Contrato de asociación, y así no entran todas esas compañías que han hecho flecos al manejo del A ver. petróleo, llevándose todos Eh, a como puede el una petróleo. pregunta adicional quisiera hacerle, licenciado Yanes. ¿Por qué no han visto, no ha visto usted particularmente con optimismo y la entidad, la organización de afiliados a la cual representa, nada de positivo en las reformas propuestas por el equipo de expertos que lo dirigió Augusto de la Torre? Y asimismo, algo de positivo ha dicho Eduardo Peña, el presidente del IES, que ha soltado una y otra ocasión, a manera de cortina de humo, una que otra sugerencia sobre el IES. No, porque tanto Augusto de la Torre como en algunos diálogos que hemos estado con él y Eduardo Peña, la concepción de ellos, la visión de ellos es totalmente distinta, bajo un modelo en donde la raíz de su formación ideológica, que viene desde concentrada en lo que es todo lo maneja el mercado, que todo lo maneje la empresa privada, y todos sabemos que el mercado y la empresa privada funcionan en el mundo y en el Ecuador en función de tener una renta, en función de lucro. Entonces la seguridad social no puede ser manejada así, porque además los recursos no son de la empresa privada, no son del mercado. Porque si fueran de la empresa privada, porque si fueran del mercado, entonces que lo manejen de esta manera. Y nosotros nos aferramos y luchamos tenemos esa enorme contradicción. Yo la tengo con Augusto Latorre y con el doctor Eduardo Peña y con Alberto Dajid y con todos otros de esa tendencia ideológica. Es porque digo, la plata no es del mercado, la plata no es de la empresa privada. No, esa cosa tan fácil, no podemos entender. Esa plata es de los trabajadores. Y si el Pero, empleador y con aporta, esto debemos finalizar lamentablemente, licenciado Suárez, con indexar la solución del IES de alguna manera a la producción petrolera del Ecuador, ¿cree usted que se van a resolver todos los problemas del IES? no, mire, no necesitamos de eso.
Pero No necesitamos es lo que le había entendido a usted. Porque digo usted, el aporte al seguro social es del trabajador y el empleador en función del pago de una prima mensual definida en función de un cálculo actuarial. Y entonces digo usted, por eso que nosotros está previsto aquí en la reforma, es que hay que actuar con racionalidad. Nosotros no le pusimos que un año la pague, pues, ¿no? En la ley que está aprobada, que está vigente, le pusimos que la pague en 10 años. Entonces, si estamos hablando de 24.000 millones, claro, le toca pagar al Estado 2.200 millones de dólares mensuales, ¿no? Entonces digamos, anuales, perdón, entonces anuales, más de 2.000 millones de dólares anuales, ¿no? Ya, entonces claro, el poner un presupuesto aparte de las obligaciones que tiene que entregar el Estado, mientras sigamos con esta ley, que vaya pagando los 2.000, más de 2.000 millones de dólares anuales, sí va a ser un poquito fuerte, pero lo va a tener que hacer. Entonces, y la pregunta es, querido Gustavo, es cuando hoy están bajando los precios del petróleo, porque hoy en día, este dato que usted me está entrevistando, el precio del barril del petróleo está en $60. O sea, con relación al año 2024 y los primeros meses de este año, ha caído casi $20, porque se estaba vendiendo el año pasado, un promedio fue de $80, ahora ha bajado a 60. Entonces la crisis se va a agudizar. Pues yo le voy a enviar una carta, un boletín, ustedes lo van a tener hoy o mañana, donde le estoy diciendo de que cómo el gobierno debe sostener la dolarización, porque el tema es la dolarización. A nosotros nos vienen los dólares por los productos que vendemos, pero con toda esta crisis mundial que se va a producir, con toda esta recesión mundial que se va a producir por la guerra arancelaria de este señor que maneja los Estados Unidos, entonces nosotros tenemos que ser superestrategas para sostener la dolarización, ¿ya? Pero la pregunta es, si nosotros se caen las exportaciones, ¿cómo vamos a sostener? Así es. Eso No es solamente un tema Ecuador, que el mundo en realidad con todo lo lo que está pasando está en una especie de situación de pronóstico reservado, licenciado Llanes. La verdad es que el próximo gobierno, quien quiera que llegue, va a tener que afrontar la responsabilidad de dar sustentabilidad en el tiempo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No nos queda más tiempo, sino quisiéramos agradecerle por su presencia en esta mañana. Gracias, Gustavo, siempre muy amable. Y un gusto conversar con usted y con la audiencia. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Declaraciones del licenciado Henry Llanes Suárez, el presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES.